Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Ravale y este es mi canal Pablo Ravale UCDM. Hoy quiero compartir con ustedes uno de los tres dictados que recibí durante el día de Jesús. Este en particular me parece muy relevante porque aquí él nos explica sobre el acto mismo de pedirle a Dios. Y dice así: es en verdad cálida y bienaventurada la sensación que te invade cuando piensas que el Espíritu Santo mora en ti. ¿Quién no experimentaría un atisbo de plenitud, por más dormido que estuviera, al pensar en la posibilidad de que la voz de Dios forme parte de sí mismo? Fíjense cómo comienza, ¿no? El dictado. Eh, Tratando de llevarnos al punto en que nos hagamos conscientes de que la voz de Dios, que es el Espíritu Santo, mora en nosotros y que ante la toma de conciencia de esto mismo, lo único que podemos experimentar es plenitud. Por más dormida que todavía se encuentre en nuestra mente, al tomar conocimiento de esto, es inevitable que experimentemos, bueno, un atisbo de plenitud, un atisbo de esperanza, como dice aquí, ¿no? Esperanza de dejar de sufrir. Es inevitable que también se encuentre en cada una de las personas que te rodean, porque este es otro error en el que solemos caer los que somos estudiantes y maestros del curso, que parecería que esa verdad revelada está únicamente en nosotros, y no. La verdad están todos por ser todos el mismo ser, ¿no? Es inevitable que también se encuentre en cada una de las personas que te rodean el Espíritu Santo, la posibilidad de escuchar a la voz de Dios, que es el Espíritu Santo. Todos tienen la misma posibilidad, todos gozamos de igualdad en este sentido, por ser todos uno y el mismo. Desde luego te resistirás a esta idea. Siempre nos es más fácil, por una tendencia natural, ¿no? Seguir juzgando. En ocasiones, aún como estudiante de un curso de milagros, has considerado que esta verdad no es aplicable a algunos hermanos. Es decir, como que está bien esto de no juzgar, pero bueno, algunos está bien juzgarlos. No tengo dudas de que hoy mismo te has encontrado con alguien cuya luz interior parece estar ausente. Hoy mismo, a lo largo del día, por más que yo me crea bendecido por ser depositario del conocimiento de que es posible escuchar a la voz de Dios, que yo eh, tengo esa posibilidad, aún ante este conocimiento, eh, habré juzgado hoy mismo a alguien, quizás hasta sin darme cuenta. Recordemos siempre que estos pensamientos, incluso si vienen acompañados con algo de humor, porque a veces abrimos juicios sobre los demás en la forma de bromas, pero son juicios en definitiva. Recordemos siempre que estos pensamientos, incluso si vienen acompañados con algo de humor, representan con precisión tu natural y determinada decisión a favor de los juicios. Es decir, yo estoy decidiendo separarme del otro en la medida que elijo abrir un juicio sobre él, incluso si lo hago en forma de broma. Y no está de más subrayar que si le has dado la bienvenida a los juicios, necesariamente has rechazado a Dios, ya que como dice el curso, y aquí nos cita eh, un, unas palabras del capítulo 2, el párrafo 8, versículos 2, de 2:1 a 3. Juzgar no es un atributo de Dios. En la medida que yo abro un juicio, bueno, eh, tengo que tener presente que eso no puede venir de Dios. Por ende, si no viene de Dios, eh, directamente tengo que entender que no tiene sentido hacerlo, ni siquiera en forma de bromas. De hecho, en otro video hemos hablado sobre esto de cómo se deja de juzgar y Jesús nos dice que directamente aceptemos que es imposible el juzgar.
no solo entendamos que no debemos hacerlo, sino que no se puede hacerlo, es imposible. Porque al no todavía manejar el conocimiento absoluto de todo, no podemos abrir juicios sobre nada. Porque siempre todo juicio que abramos es una mirada parcial de la realidad. Si de juzgar se trata, ten bien presente en tu conciencia que la interpretación del mensaje que nuestros hermanos te traen depende solo de ti. Es decir, todo lo que yo interpreto que el otro dice, hace o piensa, eso corre por mi cuenta, por lo que a mí me parece, pero eso no es la verdad. Aunque yo diga que es la verdad, o aún diga que cada uno tiene su verdad, no es así. Si de juzgar se trata, ten bien presente en tu conciencia que la interpretación del mensaje que nuestros hermanos te traen depende solo de ti. Comprendes sus palabras, sus gestos, sus actitudes, según la respuesta que das a una sola y única pregunta. Lo que nos dice aquí Jesús es que lo que yo interpreto de lo que dice y de cómo lo dice mi hermano, en realidad da cuenta de una sola y única pregunta que yo me estoy haciendo, aunque no sea consciente de ello. ¿Quién es mi hermano? Tan simple como eso. En la medida que yo tenga una idea predeterminada, que siempre va a ser equivocada esa idea, desde ya. Bueno, de quién es mi hermano, todo lo que mi hermano diga y cómo lo diga, yo lo voy a interpretar de acuerdo a esa idea que tengo formada previamente. El Espíritu Santo mora en nuestra serena luz interior, nos dice Jesús. Desde allí sostiene el testimonio de la verdad en ti. Y su voz también pronuncia dulces verdades a tus hermanos. Es decir, no es que solamente yo puedo escucharlo y ser depositario de lo que me dice como testimonio de la verdad en mí, sino que también hace lo mismo con mis hermanos. Por ende, gozamos de igualdad. Yo no tengo nada de distinto ni de superior por sobre el resto. Una vez, una vez más, es inevitable que así sea. Seguramente han sido miles las veces que tu escucha de su voz fue indiferente. Es decir, en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, el Espíritu ha venido a tratar de ofrecernos su perspectiva, pero nosotros directamente la hemos ignorado, por elegir escuchar a la voz del ego, que es la que nos hace juzgar. Cada persona en tu vida es, en última instancia, testigo a favor de la verdad o del ego. Y otra vez, esto depende de qué percibas en él o ella. Es decir, lo que yo contemple en alguien más, siempre va a dar testimonio de la verdad en nosotros, es decir, de esa persona y de mí, o del ego. De lo que yo elija ver, o más bien, sí, percibir, si se trata de un juicio, por elegir escuchar a la voz incorrecta. Únicamente voy a ver en la medida que elija tomar la perspectiva correcta, que es la perspectiva del amor incondicional, ver al otro santo. En el mismísimo instante en que reconoces que eres tú el hacedor de todos los obstáculos que te mantienen separado y con la impresión de ser diferente del resto, los demás también pueden reconocer con júbilo que el momento de la liberación ha alboreado en sus conciencias. Y ese instante te recuerda que en la santidad de tus hermanos se sostiene la misma presencia que vive en ti. Es decir, en la medida que yo reconozco, aunque sea por un instante, la santidad en el otro, pese a las apariencias con las que se puedan presentar, ¿no? Algunas personas. En la medida que yo pueda ver lo santo al otro por un instante, eso mismo es lo que voy a poder reconocer y sostener en mí mismo, de mí mismo. Si yo veo a alguien culpable de algo, bueno, eso habla de mi propio sentimiento de culpabilidad, que es inconsciente, pero que es lo que me hace ver a los demás culpables, porque solamente ve culpables aquel que se siente culpable por proyectar la culpa. Podemos valernos de un símbolo para explicar esta idea. Es decir, voy a utilizar
una metáfora, ¿no? Una llave que abre la puerta de la concordia que tú cerraste, una llave que tú arrojas y que el amor le dio a tu hermano. Es decir, esa misma llave con la que abrir la puerta a la paz, yo la cerré, pero el amor la recoge y se la da también a mi hermano. Aunque yo la puerta la mantenga cerrada y arroje la llave, el Espíritu Santo le ofrece la misma posibilidad a mi hermano que me ofrece a mí de deshacer todo juicio que nos separe. Y esas santas manos aguardan pacientes para ofrecerte nuevamente aquello que habías rechazado. Las santas manos de mi hermano. A través de la relación con mi hermano es como yo puedo perdonarme a mí mismo, deshacer lo que me hace eh, separarme de los demás, mis juicios. Bien puede ser que esa persona no tenga ni la más remota idea de estas ideas. Sin embargo, el espíritu en él o ella conoce la verdad y la verdad siempre nos habla. Jesús, una de las cosas que me ha enseñado es que tenemos que estar atentos permanentemente porque a través de los demás el Espíritu Santo nos puede hablar. Así como de la misma manera el Espíritu Santo puede utilizarnos a nosotros para decirle a alguien algo que esa persona necesita escuchar. Y nosotros podemos no ser conscientes que estamos siendo utilizados como un instrumento de comunicación del Espíritu. Estas líneas honrarán su propósito si por ti mismo recuerdas que es inconcebible escuchar a la voz de Dios solo en uno, precisamente porque nunca estuvimos solos. Es imposible que yo solamente pueda escuchar la voz del Espíritu en mí y para mí, porque los demás forman parte también de mí. Somos todos uno y el mismo ser. De la misma manera, es imposible que yo pida eh, milagros solamente para mí. Para pedir un milagro y verlo manifestado, siempre lo tengo que compartir con alguien más. Por ejemplo, si yo tengo un problema económico, le tengo que pedir a Dios, en nombre de Jesús, que obre un milagro con esta situación que yo tengo, pero no solamente para mí, sino que obre un milagro para que todos los que como yo creemos que tenemos un problema con el dinero. Tengo que compartirlo, el milagro. ¿Por qué? Porque en el reconocimiento de que eh, porque ofreciéndolo yo estoy reconociendo, estoy haciendo un reconocimiento de que eso ya me ha sido dado. Y en la medida que yo lo doy y no me lo guardo para mí, también lo habré de recibir, porque si somos todos el mismo, en la medida que yo le doy algo a alguien, le ofrezco un milagro a alguien, lo estoy recibiendo yo, porque ese otro soy yo. No hay nada que sea solo para uno, nada. Por lo tanto, tampoco puedes rezar solo para ti. Y aquí entra, bueno, esto de lo que nos está explicando y que viene a dar título, ¿no? a esta enseñanza de cómo pedir. Y nos cita aquí un fragmento del curso del canto de la oración, esto está en el anexo, un curso de milagros, eh, en el capítulo 1 del canto de la oración. Y dice, la oración es una ofrenda, es renunciar a ti mismo para ser uno con el amor. Es decir, cuando yo pido, no tengo que pedir solo para mí, en mis plegarias. Tengo que pedir para todos aquellos que se sientan a lo mejor angustiados y preocupados por lo mismo que yo, sea un tema económico, sea un tema de salud. Y lo que tengo que pedir no es que se resuelva mi problema económico o se cure mi enfermedad, sino pedir ver con los ojos de Dios para de esa manera ir deshaciendo la creencia que yo tengo, por ejemplo, en la enfermedad o en la escasez. Por eso ya desde su primera página el curso indica que la oración es el vehículo de los milagros. No tengo dudas de que ahora estás lo suficientemente consciente para entender por qué cuando oras para pedir algo experimentas algo muy similar a un desengaño. Le estás pidiendo algo a un Dios vacante que determinó salvar solo a algunos y no precisamente a todos. Cuando yo pido un milagro solamente para mí,
Lo más común, la experiencia más común que tienen las personas, yo también la he tenido en algún momento, es como que si esos pedidos cayeran en la nada, como si no hubiera nadie ahí, ningún Dios para tomarlos. ¿Por qué? Porque en realidad a quien le estoy pidiendo es a mi ego, por eso habla de un Dios vacante, ¿no? Mi propia versión de Dios, del Dios que a algunos les da y a otros les quita, a algunos los escucha y a otros no. Bueno, esa es una versión equivocada, es la interpretación que hace el ego de Dios. Por ende, si yo le pido a esa idea de Dios, a ver si ahora sí me escucha y me concede lo que le pido a diferencia de antes, bueno, en realidad le estaré hiriendo al ego y lo único que voy digamos, a tener como experiencia es reforzar mi sufrimiento por creer esto de Dios, ¿no? De que Dios premia a algunos y castiga a otros, a algunos les da y a otros les quita, que Dios administra la salud, que Dios administra la muerte, que decide quién se muere y quién vive. Bueno, no. Eh, por eso muchas veces cuando pedimos no sentimos en nuestro interior plena confianza de a quién le estamos pidiendo, porque le estamos pidiendo a una idea equivocada de Dios, que está basada en una interpretación errónea desde la perspectiva del ego. Pedir así es pedirle al Dios menor que es el ego, y equivale a desear que las ilusiones sean reales. Cuando yo, por ejemplo, pido curarme de una enfermedad, estoy validando que la enfermedad es algo real y no una ilusión, que el cuerpo es algo real y no una ilusión. Lo que tengo que pedir es que se me muestre esa situación de la manera en que la ve Dios. Dios no ve enfermedades de ningún tipo, como tampoco ve los cuerpos, porque nunca los concibió. Entonces, la visión que se me va a otorgar por revelación es de que en realidad yo no tengo ningún problema y que tengo que dejar de hacerme eh, mala sangre, tengo que dejar de preocuparme por lo que no es real. Así el mundo me diga que sí es real, porque un médico me hizo un diagnóstico. En la medida que yo no aprenda a negar lo que niega la verdad en mí, que es que soy santo, perfecto y eterno, bueno, estaré validando las ilusiones, estaré queriendo que las ilusiones se hagan realidad, ¿no? Sean reales. Y ya sabes que esto es lo mismo que pedir que los milagros sean estériles frente a tu deseo de estar en paz. O sea, cuando yo pido de esa manera, con esa idea de lo que equivocada de lo que es Dios, es como si estuviera pidiéndole a Dios que eh, los milagros que necesito no se manifiesten, ¿sí? Es como si yo le dijera a Dios, deseo estar en paz y te pido un milagro, pero no confío en que me lo concedas. Ahora puedes aceptar sin reservas que no hay forma de que la inclusión responda a tal petición. La inclusión sería, si el amor de Dios es incondicional y todos estamos contenidos dentro de él, bueno, no podemos abrir en nuestra mente la idea de que Dios va a dejar a alguien excluido. ¿Cómo puedo recibir si yo no confío en aquel a quien le estoy pidiendo y no confío de que me, me otorgue, me brinde? Con mi mente le estaré dando fuerza a la posibilidad de que Dios es arbitrario, es cruel, o de que yo no soy digno de, de sus regalos, ¿no? No hay forma que el amor atienda tus caprichos. Fíjense lo que nos dice. No hay forma que el amor atienda tus caprichos. Muchas veces sí nos encaprichamos con algo porque queremos verlo resuelto como a nosotros nos parece que tiene que resolverse. A veces la resolución de un aparente conflicto es que yo deje de creer que solamente si eso eh, se manifiesta en la forma en que espero que se manifieste en mi vida, voy a estar en paz.
Por ejemplo, si yo creo que tengo un problema con la soledad, naturalmente voy a creer que de la única manera en que eso se va a resolver es si aparece alguien en mi vida en la forma de una pareja nueva. Bueno, eso es una creencia errónea. Y en la medida que yo me la pase pidiéndole a Dios que me traiga una pareja nueva, bueno, eh, no voy a salir de ese estado de ansiedad, de miedo a la soledad, de sufrimiento. Lo que tengo que pedirle a Dios es que me muestre esa situación tal como Él la ve. Dios, ¿cómo la ve? Dios sabe, porque así es como lo concibió a su Hijo, que su Hijo es amado, muy, muy amado, que nunca está solo porque está en unión y comunión con Él, con su Padre, que lo tiene todo, es eterno, perfecto, santo y salvo. Entonces, en la medida que yo insista con que la felicidad y el fin del sentimiento de la soledad pasa porque aparezca una persona nueva en la forma de pareja en mi vida, bueno, no me estaré abriendo la posibilidad de poder ver con la visión de Dios que me muestra de que yo no necesito tener una pareja para no sentirme solo. ¿Sí? En la medida que crea que sí necesito una pareja, y eso es una ilusión, seguiré atrapado en la misma locura, porque en definitiva es una locura. No hay forma que el amor atienda tus caprichos. Si la hubiera, es decir, si hubiera una forma en que el amor pudiera atender nuestros caprichos, ese Dios menor y su insondable arbitrariedad, es decir, el ego, serían reales. La idea que nosotros tenemos de Dios es la interpretación errónea que hacemos con el ego sobre el Padre. Esto de que a algunos les da y a otros no, a algunos los escucha y a otros no, a algunos premia y a otros castiga. Cada vez que le pides algo al Espíritu Santo recibirás su palabra, es decir, su visión, su perspectiva, nada más. Orar es entrar en un instante para escuchar tu propia voz, unida a todas las cosas, a un solo propósito, a un solo significado. Es decir, cuando yo oro, uno mi mente a todas las otras partes que son la afiliación. La afiliación es el conjunto de las partes en las que se cree fragmentado el Hijo de Dios. Orar es entrar en un instante para recordar que lo tenemos todo. Cuando yo me pongo a orar y me embarga la paz de Dios, por un instante aunque sea, ahí es donde toda mi ansiedad, todos mis anhelos de concreción de determinados proyectos personales que puedo tener, todo eso cesa. ¿Por qué? Porque paso a recobrar la conciencia, aunque sea por un instante, de que ya lo tengo todo, de que no, realmente no necesito nada, nada de lo que me ofrece este mundo. Orar es entrar en un instante para recordar que lo tenemos todo. Entonces, ¿qué podrías suplicar en una oración? Si por un instante recobro la conciencia, tengo la sensación de que en realidad no necesito nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que suplicar en una oración? Todo lo que yo pueda pedirle a Dios en realidad es eh, ilusiones, ilusión tras ilusión. Busca primero, dice eh, Jesús, el reino de los cielos y todo lo demás se te dará por añadidura. O sea, busquemos primero el encuentro con Dios. De hecho, Jesús dice que la paz es el estado a través del cual podemos recordar a Dios. Busquemos estar en la paz, solamente en la paz, y no vivir persiguiendo lo que nos apasiona, lo que nos estimula o lo que nos atormenta, que en definitiva son dos caras de la misma moneda. Busquemos la paz y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que todo lo que creemos que necesitamos, que nos apasiona, que nos estimula y también nos atormenta, en realidad no lo necesitamos. La oración es un camino que el Espíritu Santo ofrece para alcanzar a Dios. Esto es otro, otra cita del canto de la oración, que es el anexo a un curso de milagros. Bien, para meditar.
sobre estas palabras, sobre el sentido de las mismas, para releerlas en más de una ocasión o para volver a ver este video en más de una ocasión y meditar al respecto. Si les gustó, no se olviden de darme un like. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho, porque me ayudan a que este material circule permanentemente por YouTube y pueda llegar a más cantidad de personas. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo encuentro. Pido en nombre de Jesús un milagro para todos. Hasta la próxima.